Bueno, buenas noches. Antes de empezar, quiero agradecer a Alessandra por la posibilidad que nos da y la apertura que tiene la universidad de ofrecer estos espacios de conversación. Creo que es único, no en todos los lugares lo encontramos, y creo que es una oportunidad efectivamente de encontrarnos precisamente con gente como Tina, que nos ofrece una mirada de otra perspectiva y nos enseña muchísimo precisamente a nosotros que estamos un poco encerrados en el consultorio y que recibimos un poco los rezagos de esto, ¿no? Del efecto de esto que ella nos ha mostrado. De manera que me parece muy interesante poder recoger, y te agradezco mucho, Tina, de entrada, el aporte que nos presentas desde el punto de vista de la sociología, el tema del consumo, retomaría un poco en ese significante, un poco esta forma de presentación. También quería agradecer a Mónica y por supuesto a Jessica, que coordina la mesa, por esta iniciativa, digamos, de hacer la conversación. Podemos hacer muchas conferencias, pero tener que verlas con lo que dice el otro discurso es otra cosa. Y creo que este es un ejercicio que nos hace pensar de otra manera. Mi colega Mario me parece que plantea las cosas desde otra perspectiva, pero que también me hace recoger de entrada algo que también voy a tomar, por eso tomo otra significante, que es que se puede gozar por fuera de la representación. Y eso es una cosa rara, porque más bien nos trae todas las formas de representaciones que hay hoy en día en el mundo actual, si lo podemos llamar, o la época, con las variantes que eso tiene. Entonces, entre esas dos cuestiones, me interesa un poco plantearles algunas cuestiones que espero sean el abrebocas precisamente del seminario que vamos a trabajar mañana en la noche. Voy a partir de la frase de un pequeño recorte de un paciente, J, pone en cuestión un rasgo propio de nuestra época. Él goza de las imágenes a través del voyerismo del que hace síntoma, su adicción por la pornografía. Su ojo está vivo, es voraz y quiere ver lo invisible. Él construye un vínculo con la pantalla que le permite llevar, son sus palabras, la mirada al límite, allí donde no se puede ver y no está autorizado. Es a través de ella, de esa mirada con la pantalla, que su cuerpo siente y puede alcanzar el objeto. J encuentra a través de la pantalla pornográfica una manera de extender la mirada. Y nos dice, para ser sincero, miro en exceso. Representado bajo el equívoco sincero, se escucha sincero, este hombre muestra su división. No se trata de la verdad en juego en su sinceridad, sino de lo real, de lo que da cuenta el cero, desde donde pretende no contarse, sin cero, sin uno, sin dos, sin tres. Es la manera como Porta guarda un goce para sí mismo. Tanto las drogas, a las que fue adicto por largo tiempo, como esta glotonería a la pantalla de la que padece hoy en día, favorece un goce autista que lo deja alejado completamente del encuentro con el otro sexo. J es un soltero. Hasta allí el caso. Les traigo esta viñeta porque me parece que es una muestra de lo que hoy encontramos en nuestra clínica. Son cuerpos que no se presentan al estilo de los cuerpos histéricos clásicos, es decir, síntomas que venían a referirnos sobre sus dolores y nos los contaban y venían a hablarnos de ellos. Más bien nos encontramos con cuerpos que se muestran, ya no se dirigen al otro, no tienen al otro como parte de él. Estos cuerpos literalmente se presentan. ¿Y cómo se presentan? Tenemos, por ejemplo, los cuerpos anoréxicos o bulímicos,
cuerpos que se presentan con lo que sobra o con los excesos. Los cuerpos toxicómanos que se presentan satisfaciéndose con mucha excitación o muy dormidos. Los cuerpos de los adolescentes que se presentan tatuados, marcados, mutilados. Los cuerpos bellos, adornados excesivamente, pero ya no solamente con los adornos típicos, no sé, un pequeño detalle que nos ponemos para hacer un poquito de la mascarada, sino que pasa por las cirugías, es decir, las intervenciones en el cuerpo, pero también los cuerpos que son excedidos por el deporte, son llevados al extremo del dolor. También tenemos los cuerpos del encuentro amoroso, muy excitados por sus encuentros. O, ¿por qué no decir también los cuerpos torturados, los cuerpos desaparecidos, los cuerpos quemados? Es como si el sujeto trajera el acontecimiento como tal. ¿Qué tienen de común todas estas formas de presentarse en los cuerpos? Me parece que lo que tienen en común es lo que de alguna manera Tina nos traía. Un tipo de consumo que voy a generalizar en términos de adicción. Tiene como partener, como compañero, el objeto. Hay una dependencia a muchos objetos, muchos gadgets, como decimos, sean los artefactos electrónicos, como nos han mostrado, o las drogas, o las pantallas, o por qué no decir el espejo. Son todos estos objetos, gadgets, que hacen las veces de los objetos de la pulsión, es decir, de esos objetos que en el cuerpo no dan satisfacción. Nos encontramos entonces con sujetos adictos, sujetos solos con su objeto, acompañados del objeto alimento, del objeto excremento, del objeto escópico, y por qué no decir, ahora que nos hablaste de los residuos, con el objeto anal. Son extensiones de estos objetos del cuerpo que aparecen ahora sustituidos por estos objetos que hay en el mundo. Entonces diría que si algo nos presenta en los cuerpos de hoy es una adicción generalizada. Los sujetos son complementados por el objeto que oferta la ciencia y la tecnología, anudada al mercado. Y esto se convierte en un estilo de vida. Es muy interesante porque es el privilegio del objeto por encima mismo de lo que es el sujeto como tal. Es decir, que el objeto tiene la virtud de llenarnos, de completarnos. Es lo que podríamos llamar, o llama más bien una psicoanalista francesa, Madeleine Bruce, una autoterapia. Es un sujeto entonces que hace lazo con el objeto para satisfacerse. Es el caso típico de la pantalla y la muestra del ejemplo que les he traído. Pero además hay que agregar que hablar de sujetos adictos o de una adicción generalizada implica decir que son sujetos también orientados por el superior, es decir, que se imponen un imperativo de goce. Y eso hace a los sujetos muy dóciles, muy obedientes. Decir que frente a la caída de los ideales y de los valores, lo único que queda es la voz del superior. Entonces, el cuerpo en primer plano, es el cuerpo en escena. No es fácil esto para los psicoanalistas, porque como vamos a hablar mañana, se fijó mucho que los psicoanalistas no tratábamos los cuerpos. Que viene a hablar, y sin embargo tenemos que verlas ahora, y lo que nos está enseñando, digamos, esta nueva clínica era algo que sí sabíamos, y era que no era sin cuerpo, pero me parece que esto nos aterriza mucho a no creer que la cosa no va a pasar por el cuerpo, sino como si fuera algo solo de palabra. Entonces el cuerpo está en primer plano, se presenta como un acontecimiento.
Y en ese sentido hay una especie de rechazo generalizado del otro que dice y que habla. Más bien son los sujetos que se presentan con los objetos como extensiones de su propio cuerpo. De ese modo, se ve facilitada una satisfacción solitaria, con mayor o con menor lazo con los otros, pero con una cierta sustracción del cuerpo como tal, porque lo que aparece es los objetos de este cuerpo, con sus extensiones. Compulsión es el nombre de una presentación de lo que no cesa, que se apareja muy bien con esos objetos y que provee la ilusión de que el circuito podría cerrarse definitivamente. Es decir, hay una ilusión de que hay. Pero es un gozo autista. Esto ha sido muy claro en la presentación que nos ha traído Tina. Solitario, en el sentido de estar solo, pero solo con los objetos, que es una manera también de no estar solo. Todo esto nos enseña sobre la presencia del cuerpo, ya no como un medio que intenta expresar algo de lo que acontece, sino como estos cuerpos que se presentan, que muestran su manera de gozar, los estilos de vida. Es un cuerpo que habla de su goce, del goce que comanda la vida. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué encontramos hoy en día estos cuerpos? ¿Por qué podemos hoy hablar de eso que hemos llamado el cuerpo en el tiempo del imperio de las imágenes? Creo que efectivamente tiene que ver con que hay una caída de los semblantes, es decir, que lo que impera no es una imagen que representa, es decir, una imagen que tiene un armazón simbólico imaginario, sino que lo que va a imperar no es esta representación, sino que la imagen funciona como si fuera real. La imagen funciona causando un efecto en el cuerpo. Es un funcionamiento diferente. Es distinto de decir la imagen representa tal cosa a decir la imagen me mueve, me causa ganas de hacer cosas, como el ejemplo de la pornografía. Si la función clásica de la imagen ha sido siempre, como decía Mayra, velar, tapar, envolver, enmarcar, atrapar algo de ese goce, tenemos que decir que hoy esa imagen ya no parece amortiguar más este goce. Ahora es evidente que las imágenes más bien lo producen. Eso es lo que nos muestra, no es que no pasara antes. Lo que pasa es que frente a la caída de los semblantes, esto se devela más claramente. Entonces, podríamos decir que la imagen no tiene el funcionamiento clásico de la representación. Más bien se produce una suerte de fractura y se evidencia lo que he llamado, retomando una frase de Jacques Lamine, el secreto de la imagen. Es decir, que ya no hay secreto. Más bien, la imagen ha caído para mostrarnos lo que hay debajo de la imagen, de lo que hay detrás de ella, lo que la sostiene. Tú lo decías, Mayra, cuando decía lo que en última sostiene la imagen es que aquí hay una mirada, que alguien nos mira. Y este es un punto que me ha interesado mucho desarrollar, el secreto de la imagen. ¿Qué es lo que esconde la imagen? Y mi hipótesis es que hoy en día ya no tenemos tantas imágenes reinas, más bien tenemos el imperio, es decir, el poder de las imágenes. Una imagen entendida de una perspectiva de un imaginario presimbólico, es decir, una imagen antes de la captura del espejo mismo. Es decir, una imagen antes de que aquello que nos permite un marco, un límite. Ya no se tapa, ya no hay límite, ya no hay forma de colmar ese agujero. Entonces se evidencia una cierta fragmentación, la fragmentación propia del organismo. Y es lo que evidenciamos como lo que hemos nombrado como el cuerpo que se goza a sí mismo. Es un cierto autoerotismo.
uno solo en su voz. Por eso es que podemos decir, también con esta analista francesa que les mencionaba ahora, que se ha cruzado la barrera del cuerpo adorado, o mejor dicho, que no hay barrera. Nos encontramos entonces con dos tipos de imágenes, si puedo hacer una suerte de tipología. Hay cuerpos que están atrapados por la imagen, en las pantallas. Y más bien allí tenemos que decir que somos mirados por la imagen. Pero de otro lado tenemos cuerpos que la imagen atrapa y traspasa la piel. Por ejemplo, somos escaneados. Entonces presenta el cuerpo que aparece como el organismo como tal. Podemos verlo todo a través del escaneo. Hay una película que les recomiendo que se llama Lucy, de Luc Besson, seguramente la han visto. Tuve la oportunidad de comentarla gracias a que los colegas de la escuela italiana la han tomado precisamente para pensar este tema del cuerpo. Se la recomiendo y si tenemos tiempo como la charla la podemos retomar, pero me parece que es una película que precisamente nos muestra lo que es en ciencia ficción la idea de poder acceder al control absoluto del cuerpo. Si podemos escribir neuronalmente el cuerpo y acceder a todo eso, entonces tendremos el control absoluto. Pero el costo de eso es perder la vida, lo humano. Lo dejo allí y se los recomiendo para que vean. Quiero terminar un poco esta vuelta que he dado y que, insisto, es una abrebocas para invitarlos a trabajar mañana con nosotros, en cómo entonces es leído desde el discurso de la época, incluso diría desde el discurso común, esto que pasa, esta forma de presentación de los cuerpos. Creo que hay dos formas que podemos pensar esta sintomatología. O lo pensamos como el cuerpo-organismo, o lo pensamos como el cuerpo-imagen, representación. Es decir, estamos como en los dos extremos. El discurso común pretende pensar los problemas, el sufrimiento que hoy acontece a partir de estas dos formas. O como una enfermedad del cuerpo orgánico, entonces aborda el síntoma como material orgánico. Entonces, por ejemplo, puede llegar a decir, la toxicomanía es una enfermedad del cerebro. No tenemos nada que hacer, borrados, los psicoanálisis para qué. Bueno, es la fórmula de los DSM, ¿no es cierto? Están las explicaciones donde prácticamente desaparece la posibilidad de pensar esto de otra manera. O se sitúan los problemas que tenemos, los problemas que nos acontecen desde la perspectiva de la imagen, en ese sentido si diríamos de la representación que se tiene de sí mismo. Por lo tanto, el trabajo que habría que hacer sería rectificar esas representaciones. Y se puede rectificar esas representaciones desde el reforzamiento positivo para tener mejor autoestima, por ejemplo, una vía, un poco así lógico, pero o una intervención en lo real para poder rectificar la imagen que tenemos de sí. Y aquí los ejemplos son múltiples. Tenemos las cirugías plásticas, tenemos la obsesión por el envejecimiento, la importancia que tiene para todos la imagen de sí en los medios de comunicación. Es decir, la importancia que tiene la creación de una imagen ideal, por ejemplo, a través de las redes, la imagen para la mirada del otro. Pero también se verifican algo que nombró Tina un poco de pasada, que son las confusiones en la sexuación, a través de una de las imágenes ilustradas, donde se habla de una no correspondencia entre la imagen y el sentido. Soy una mujer en un cuerpo de hombre o la inversa. O la depresión, interpretada como un efecto de tener una imagen de sí. Se dan cuenta de que es un problema pensar las cuestiones desde estas dos perspectivas. Tratar lo que cogea, lo que nos pasa en la experiencia del cuerpo, a nivel de la sexualidad, a nivel de la imagen, a nivel de los objetos, a través de la creencia en el cuerpo como organismo,
o una rectificación de la imagen, es decir, de las representaciones, es un callejón sin salida. No es posible reducir estos problemas como se suele hacer al estilo de como se entiende a Descartes entre la res pensante y la res extensa, entre el cuerpo y el alma. La cuestión es mucho más complicada de eso. Y el psicoanálisis propone entonces tomar esto junto, volver más bien a la pregunta de Descartes en la sexta meditación, cuando nos dice que, se los voy a leer tal cual, ¿por qué la unión entre el alma y el cuerpo constituye un misterio? Es lo que Lacan, Jacques Lacan, psicoanalista francés, se plantea, el misterio del cuerpo hablante. Él nos propone unir el cuerpo y el alma y tratar de pensar allí una solución de otro orden. Es a lo que los invitamos a trabajar mañana.